Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Qué gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Durante esta semana nos hemos estado enfocando en la segunda de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. En Romanos capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo escribió: Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El contexto de Romanos 7:24 es el siguiente. La epístola a los romanos se escribió entre el 57 y el 58 después de Cristo. Pablo escribe esta carta a todos los santos que están en Roma. Y este grupo estaba compuesto por judíos y gentiles convertidos al cristianismo. Romanos 7:24 es parte de la sección que se enfoca en la lucha entre la carne y el espíritu. En este contexto, Pablo describe la experiencia del creyente que se está esforzando por vivir una vida santa, pero que encuentra la oposición de la carne y de la ley del pecado. Romanos 7:24 se enfoca en la idea de la incapacidad del creyente para vivir una vida santa bajo sus propias fuerzas. Pablo argumenta que la ley del pecado y la ley de la carne son demasiado fuertes como para que el creyente las venza por sí mismo, y que solamente mediante la intervención de Dios y la obra de Cristo es posible vivir una vida santa. En este versículo Pablo se lamenta, expresa su frustración, su desesperación por no poder vivir una vida santa en sus propias fuerzas, y se dirige a donde todos deberíamos dirigirnos, a Dios, buscando liberación. Pablo dice: miserable hombre de mí, soy un miserable. Él se sentía un miserable. ¿Por qué? Porque sabía que la batalla que tenía por delante no podía ganarla con sus propias fuerzas, y por eso decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía que su peor enemigo en la lucha espiritual era él mismo. Pablo se describe a sí mismo como miserable, indicando un sentimiento de desesperación, de frustración, de tristeza, de lágrimas, de llanto. Se refiere a su propio cuerpo como un cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque su propio cuerpo era un instrumento de pecado, era un instrumento de muerte. Y Pablo está describiendo aquí la experiencia que todos los creyentes tenemos cuando queremos vivir una vida santa, pero nos encontramos con la oposición de la carne, con la oposición del pecado. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida espiritual? Pues lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra propia debilidad. Romanos 7:24 nos recuerda que como seres humanos somos débiles, somos propensos al pecado. Pablo nos recuerda que debemos reconocer nuestra debilidad y buscar la ayuda de Dios. Debemos clamar, debemos llorar por la ayuda divina para nuestra propia victoria. Pablo nos recuerda que solamente mediante la intervención de Dios y la obra de Cristo es posible vivir una vida santa. Debemos buscar la ayuda de Dios, debemos confiar en su poder, confiar en su misericordia. Y aunque Pablo se sintió desesperado y frustrado, no se rindió. En lugar de eso, siguió adelante, buscó la ayuda de Dios. Nosotros también, mis amados hermanos, debemos perseverar en nuestra lucha contra el pecado. Debemos buscar la ayuda de Dios. En conclusión, Romanos 7:24 nos recuerda que como seres humanos somos débiles y propensos al pecado. Sin embargo, también nos recuerda que solo mediante la intervención de Dios y la obra de Cristo es posible vivir una vida santa. Que podamos reconocer nuestra debilidad y buscar la ayuda de Dios si es necesario con lágrimas, y perseverar en nuestra lucha contra el pecado. Porque es bienaventurado aquel que llora, porque será consolado. Que el Señor te bendiga.